días, Dios los bendiga. Somos Calvary Chapel del Desierto Alto, o Calvary Chapel High Desert, ministerio en español. Como les he dicho, es un privilegio servir a Dios, a ustedes por supuesto. Si tienen sus celulares, bajen el volumen. Yo sé que muchos lo usamos para leer la escritura, buscar versículos. Por favor, bajen el volumen. Y como dije, es un placer servirles. Dirán que siempre voy con lo mismo, pero dice que Colosenses 3:23 dice que todo lo que se debe hacer como para el Señor. Imagínense, nos presentamos a un trabajo 10, 15, 20 minutos antes, o hasta una hora a veces, y para el Señor no tenemos ese tiempo. Como les he dicho anteriormente, a mí no me interesaban estas cosas. Yo he platicado con otros hermanos. ¿Por qué? Porque no creía. Estaba en el mundo, pero... Y no los estoy regañando. Pero parece. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Agradeciendo al Señor porque nos trajo un día más de vida. Padre, gracias por este día, mi Señor. Gracias por darnos un día más, Padre, por la vida de mis hermanos que vinieron hoy. Por aquellos, Señor, que vienen en camino, Padre, por aquellos que están en casa por X motivos, Señor. Pido, Señor, que tú los fortalezcas, Padre. Que tú les des ese ánimo, Señor, esa sanación física y espiritual, Padre. Todos la necesitamos, Señor. En todas las áreas, Señor. Algunos fallamos de una cosa, algunos de otra, Señor. Al final de cuentas, Señor, fallamos de mil maneras. Pero venimos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el único, Señor, que nos puede limpiar. Y hasta el día de tu regreso, Señor, nos vas a perfeccionar, Señor. Te pido, Señor, por favor, que el día de hoy nos hables, Señor, por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu siervo, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que tú seas quien lidie uno a uno, Padre. Que nos hagas entender, Señor, el propósito, Señor, el ministerio, Señor, que ha sido revelado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Pero entenderlo, Señor, porque algunos somos lentos para aprender, Padre. Nos está costando trabajo, la mayoría, Señor. Pido perdón, Señor, por las faltas de cada uno de nosotros, Señor, que tú seas quien nos limpie, Señor, para ser agradables a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu nombre. En nombre de tu Jesús, Señor. Amén.
decir que somos bienvenidos cuantas veces haya venido. El hermano Juan estuvo hablando de eso. Ojalá que se sienta a gusto, que se sienta en casa y podemos todos pues aprender del Señor. Algunos de nosotros no nos vemos durante toda la semana, ¿verdad? Y venir aquí y ni siquiera saludarnos, ni siquiera decir cómo están, ni salir corriendo en cuanto se acaba el servicio. Para esto tenemos la cura para eso. El Día de los Caídos, que es Memorial Day, 30 de mayo, lo anunció el hermano Juan. Y tenemos una convivencia. Empezamos desde la mañana para tener desayuno y más adelante almuerzos. Están todos cordialmente invitados y es un buen tiempo de convivencia, de disfrutar de las bendiciones de Dios, y esperamos que si usted puede, gusta, tenemos la lista en la parte de atrás para que pueda apuntar cualquier platillo que quisiera traer. Amados de Dios, nuestro estudio de esta mañana está en Primera de Pedro, capítulo 5. Si no tiene una Biblia, levante su mano. Quiere que alguien le pueda prestar una Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5. Hoy este estudio es un poquito diferente. El título de nuestro estudio es Exhortación a los pastores. Ahora es el día que les toca a ustedes aventarme piedras, tomates, cebollas, lo que haya por ahí de por medio, porque este es para mí. Ojalá que pueda escucharme a mí mismo, de mi propia prédica. Vamos a leer los primeros 5 versículos y oramos una vez más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Padre, una vez más, ante tu presencia venimos a darte gracias por este día. Gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos en el nombre de Cristo para alabarte y aprender de ti. Siempre buscando y pidiendo la unción de tu Espíritu Santo sobre nosotros y en nosotros. Señor, que tú ahora nos enseñes de tu palabra en estos cuantos versículos, Padre, que abras nuestros oídos y nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti y aprender de ti. Señor, te dedicamos todo este tiempo y pedimos la guía de tu Espíritu Santo una vez más, en el nombre de Jesús Cristo, nuestro Salvador. Amén. Había un hombre como de aproximadamente unos 46 años que vivía con sus padres todavía. Y él, conforme avanzaba la semana, se ponía más nervioso. Los lunes empezaba bien, ya los martes empezaba a ponerse un poquito nervioso. Y llegaba el domingo, ya se acercaba el domingo y aún más se entristecía. Llega el domingo en la mañana
la alarma suena y aprieta un botón que muchos de ustedes ya saben cuál es, para dormir un poquito más, unos 10 minutos. Y vuelve a sonar la alarma y el hombre la vuelve a pensar. La madre, cansada de oír la alarma, va y lo despierta y dice: hijo, despiértate, es hora de que te levantes. Estaba sonando la alarma. Dijo: mamá, no me quiero levantar todavía. Dame por lo menos 3 razones por las cuales me tengo que levantar. Y dijo: bueno, mira, la primera es domingo. Tienes que ir a la iglesia. Esa es la segunda. La tercera, la gente te está esperando, tú eres el pastor. Les decía que la exhortación es hacia los pastores. Pedro, aunque este pasaje fue escrito miles de años atrás, nosotros somos del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Los principios y expectativas que Pedro tenía para la iglesia en aquellos días siguen siendo relevantes hoy en día. Es para la iglesia de hoy. Nosotros como creyentes también estamos obligados a cumplir con la instrucción bíblica que Pedro dejó para la iglesia. Y quisiera hablar un poquito de la obligación del pastor, por qué el pastor, y qué debe de hacer el pastor, qué se espera del pastor. Pero un domingo en particular, cierto pastor estaba dando un mensaje a los niños. Le pidieron que fuera a enseñar a los niños a este pastor. Y él empezó a enseñarles sobre el Salmo 23, el gran pastor. Y él les hablaba acerca de las ovejas que no eran muy inteligentes y que siempre necesitaban mucha orientación, mucha ayuda. Y que el trabajo del pastor era estar cerca de las ovejas, protegerlas de los animales salvajes y evitar que se desviaran. Y también evitar que hicieran cosas tontas que las podrían lastimar o inclusive matar. Y el pastor señaló a aquellos niños que estaban en aquella clase que ellos eran como ovejas que necesitaban ser guiados y dirigidos en sus vidas. Luego de haber explicado, el pastor extendió las manos hacia los lados y en un gesto y levantando las cejas hizo una gran pregunta y les dijo a los niños: si ustedes son ovejas, entonces, ¿quién es el pastor? El pastor hablando, por supuesto, ¿verdad? A los niños. Evidentemente era muy obvio que él estaba hablando de sí mismo a los niños. Pero después de un silencio, unos segundos, un niño dijo: Jesús es el pastor. Y aquel pastor, tomado por sorpresa, le dijo al niño: bueno, entonces, ¿quién soy yo? El niño frunció la frente y pensativo, teniendo mucho cuidado, encogiéndose los hombros, le dijo: pues me supongo que usted es el perro del pastor.
El pastor de las ovejas. Usted es el perro. Ojalá que no me van a decir ustedes. Pero un pastor, obviamente que es un siervo, está al servicio del gran pastor. Y si algunos de ustedes vienen del campo, conocen de esas cosas, saben que cuando hay cantidades grandes de ovejas, el pastor utiliza diferentes perros. Así es que hay más que un perro a veces. Pero no. Si lo quisiéramos decir simplemente que no es gran cosa como algunos piensan, sí lo es en el sentido de que es un gran privilegio servir al gran pastor. Pero simplemente somos sus siervos, ¿verdad? La mayoría de las iglesias que hoy en día y han ido durante la historia, muchas veces caen, se desaparecen, empiezan muy entusiasmados, la gente empieza a ir y no prevalece porque usted sabe que siempre va a haber problemas. Pero una de las grandes razones que se desaparecen es por la falta de liderazgo. Nosotros como líderes, hombres, hacemos muchos errores. Pero es necesario que aprendamos de esos errores y empecemos en nuestro liderazgo a capacitar a otros en las cosas del Señor. Todo esto que estábamos hablando era cierto para el apóstol Pedro en aquellos días, para la iglesia de aquellos días. Y sus instrucciones que el apóstol Pedro da para la iglesia son para siempre, continúan, son para nosotros hoy en día. Pero los líderes, ya sea un pastor o un anciano, necesitan personas que los apoyen. Cantidad de veces les he dicho yo que sin los siervos que hay aquí, yo no puedo hacer lo que yo hago. Y es parte, es la estructura como de la iglesia, como Dios ha establecido. Diferentes dones, diferentes posiciones que Dios da en la iglesia y no todos podemos hacer una misma cosa. No todos tenemos ese don. Y así nos ayudamos unos a otros, todos trabajando para la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo no es para un hombre, sino para Dios, lo que hacemos. ¿Pero qué es un pastor? La gente preguntará, pues bíblicamente es un líder bíblico que está calificado para que pastoree la iglesia, protegiendo a la iglesia, guiando, alimentando y cuidando al rebaño de Dios, a la iglesia que se le ha dado el privilegio de servir. El apóstol Pablo da instrucciones a Timoteo en primera de Timoteo capítulo 3 de los versículos 1 en adelante, que no voy a entrar en todo eso, pero ahí están lo que un pastor o un obispo debe de ser. Quiero que sepan que no somos perfectos, pero tiene que haber algo ahí. Entonces, que ya entendimos que un pastor es un líder
bíblicamente calificado que va a pastorear la iglesia o el rebaño de Dios, guiándolo y cuidando, por supuesto que en los pastos, en la palabra de Dios, no en su propia opinión, pero en las cosas de Dios. Su función una de ellas es estar vigilante. El pastor tiene que estar vigilando. El apóstol Pablo habló en Hechos capítulo 20 a los líderes, y digo en el versículo, Pablo aquí hablando en el versículo 28 al 31, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Tiene que estar vigilando, tiene que estar viendo. En inglés dice que es overseer, que está viendo sobre los demás. Pero dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Este es ese punto, no es de nosotros la iglesia, es de Él. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, a mí se me hace uno de los pasajes más tristes. Voy a regresar más tarde en esto. Cuando el apóstol Pablo se despide de los hermanos en Mileto. Pero él dice que habla de estas cosas porque él se iba a ir, y después de él vendrían lobos rapaces. Hay que tener cuidado con esos pastores que sangran el pueblo de Dios. Dice Pedro ahí que ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios, es decir, el rebaño de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Otra de las cosas del pastor como vigilante que está cuidando del rebaño de Dios, Santiago nos da otra instrucción acerca de esto. No solo el pastor, los líderes, los ancianos, como aquí algunos de ustedes son siervos y ancianos, líderes en esta iglesia. Pero Santiago dice en el capítulo 5, versículo 14, ¿hay alguno entre ustedes que esté enfermo? Pregunta. Que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. A mí me gusta siempre bromear sobre eso. No van a decir que usted está enfermo y el pastor nunca le habla, ni lo visita. Llámelo, dígale que está enfermo, para que ore con él. Ahí está. Llamen los ancianos. No Mario, otros siempre. Muchas veces yo ni sé que usted está enfermo. A veces les hablo a algunos de ustedes, trato de mantenerme en contacto, ver cómo andan, y algunos de ustedes me llaman a mí para cómo ando yo, y eso es bonito. Pero un pastor también dirige. Pedro dice ahí, apacentad la grey de Dios, versículo 2, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo
pronto, cuidando. Los pastores, los ancianos, están ejerciendo la supervisión de la iglesia. Recuerde que también ellos son ovejas, como todos los demás, todos somos ovejas del Señor, tanto pastores como ancianos, estamos todos bajo el príncipe de los pastores, el gran pastor, Jesucristo. Pero dice ahí que cuando aparezca el príncipe de los pastores en el versículo 4, o sea, de estos supervisores asignados por Dios en su iglesia, para que ellos vigilen el rebaño, Dios los hace responsables de ver el panorama general y actuar por el bien de todo el rebaño. Permítame decirle una cosa. Como líderes nosotros no podemos tenerlos a ustedes 100% contentos. Habrá algunos de ustedes que no estarán de acuerdo, pero ese es nuestro deber, de vigilar y ver. Pero también un pastor debe de alimentar, de nutrir a la congregación con la palabra de Dios. Hay una historia también, les decía que se me hacía una historia muy triste, la de el apóstol Pablo, cuando él se despide de los hermanos en Mileto, que es en Italia. Pero hay otra también que me toca bastante. Hay algunas, me imagino, como muchos de todos nosotros tenemos pasajes de la Escritura que nos gustan mucho, que nos tocan o que nos hablan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan hay otro pasaje hablando de Pedro. Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Aquí el Señor Jesús hablando dice en el versículo 15, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Es decir, dales de comer, nútrelos, aliméntalos, porque es el pastor. Pero le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. O cuando le preguntó una vez más, en el versículo 16, dice, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Wow. Para mí es como hay palabras muy diferentes que nosotros los hispanos usamos. Y por ejemplo, en la familia, yo crecí en un hogar donde yo amaba a mi padre y amaba a mi madre y a mis hermanos, pero nunca nos lo decíamos. Pero en la casa de mis hermanos, que nadie hiciera nada de un hermano porque yo intervenía o él intervenía por mí, ¿verdad? Porque nos defendíamos. Pero aquí he aprendido algo diferente. El Señor me ha mostrado diferente. Pero muchas veces en el hogar, en la pareja, no usamos esa palabra de amo, ¿verdad? Permítame preguntar, no me conteste. ¿Cuántas veces le ha dicho usted a su esposa o a su esposo que lo ama o que la ama? No muchas veces, ¿verdad? ¿Sabe qué decimos? Te quiero. Te quiero. Y a mí me da la impresión
cuando el Señor insistía, Pedro, ¿me amas? Señor, sí te amo. Y volvió a decirle otra vez, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, Señor, tú sabes que te amo. La tercera vez dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Eso es lo que yo entiendo, porque tú me conoces. Y dijo, apacienta mis ovejas, nútrelas. Pedro, un apóstol. Pedro, un pastor. Pero aquí él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él no dijo, yo el apóstol Pedro, yo el pastor Pedro, les digo. No, él dijo, yo también, un anciano como ustedes, les ruego. También con ellos, que somos participantes de la gloria de Dios, que cuidemos de ella, no por fuerza. Es decir, por el rebaño de Dios, por la iglesia. No por fuerza, no por obligación, no por dinero. Y ahí, en esa lección, aprendió Pedro lo que era, más lo que Dios quería de él. Si Dios le dijera a usted, cualquiera que sea su nombre, ¿me amas? ¿Qué respondería usted? ¿Qué respondería yo? ¿Qué responderíamos? Señor, tú sabes que te quiero. Si Él nos dijera, quiero que pacientes mis ovejas. Pero ¿cuál debe ser la actitud de un pastor? Les dije que ojalá que me escuchen a mí mismo de todo lo que estoy hablando. Pero interesante que en el versículo 5 dijo que seamos humildes todos, ¿verdad? La humildad es grande aquí. Dice en el versículo 2 y 3, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo, pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dirigir voluntariamente, no por obligación. ¿Te acuerdas de aquel pastor que cada día que se acercaba el domingo se entristecía más? Voluntariamente. Oh, no, ahí viene el domingo, voy a tener que enseñar. Pero voluntariamente. El apóstol Pablo, al instruir Timoteo, le dice que el primer versículo de ese capítulo 3 de primera de Timoteo, dice que si esta es una palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto es algo bueno. ¿Sabe que Dios está buscando líderes? Pero lo que Él no quiere es líderes que sirvan de una manera indigna. La palabra de ambición viene de aquel que quiere promoverse a sí mismo. Muchas veces nosotros podemos estar tratando de promovernos a nosotros mismos para una mejor posición, para un título, para ganar más dinero, etc. Hay una variedad de elementos. Quizás algunos quieren, como les decía, una posición visible, que la gente lo vea. Es decir, una posición social visible. Quieren quizás ser popular. Sé que algunos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, nietos,
en high school les gusta ser populares, o algunos quieren ser populares. Hay pastores también que desean ser populares. Y uno puede entender por qué el apóstol Pedro dice que él quiere que los líderes, que los pastores dirijan el rebaño con humildad. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los visibles, los más vulnerables a la persecución. Y dice que desea que lo hagan de buena gana y no por obligación. Si uno es el pastor de algún rebaño que sufre, el pastor va a ser el primero que cae. ¿Sabe que así sucedió al principio? Recuerda a Esteban en el libro de los Hechos, que fue el primer mártir de la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento. Esteban. Lo encuentra usted eso en el capítulo 7. Y luego Jacobo, Pedro y Jacobo. Jacobo, que era el hermano de Juan. Algunos piensan que quizás Esteban fue el portavoz más elocuente al principio de la iglesia. O él abrió su boca y habló de las cosas de Dios, y lo que luego la gente no le gustó eso, lo mataron. Vemos su discurso en Hechos capítulo 7. Y él dice: pueblo de dura cerviz, incircuncisos del corazón y de oídos sordos. Este hombre no tenía pelos en la lengua como hacemos nosotros, algunos de nosotros. Dice: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también sois vosotros. Hechos capítulo 7, versículo 51, encuentra eso. Y Esteban fue asesinado. Ahí nos cuenta Hechos 7. Jacobo, en Hechos capítulo 12, nos dice que fue asesinado también por su fe. Y Pedro se apenas escapa de la espada de Herodes por un milagro. Terminamos el capítulo 4, que el juicio de Dios empieza en la iglesia primero. En Hechos 12, se lo voy a leer. En el versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por medio de él. ¿Se acuerdan que Pedro se escapó? Un ángel vino. La iglesia oraba por él y le abrió las puertas. En el Antiguo Testamento hay una visión del profeta Ezequiel, que viene la muerte a los culpables. ¿Sabe que Dios liderará con cada uno de nosotros? Especialmente en los líderes que si tomamos ventaja del rebaño. Es decir, yo no puedo entender cómo algunos se hacen millonarios de esto cuando está aquí. Pero lo dijo. Sin ¿qué?
ganancias deshonestas. No es lo que no podía ganar su propio salario, pero ganancias deshonestas. Pero aquí en Ezequiel 9, versículos 4 al 6, Dios le idea y Ezequiel ve esta visión de muerte de aquellos culpables, y dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, es decir, dijo el profeta: ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios juzgará un día. Dice que, regresando al apóstol Pedro, dice que pastorea el grey con entusiasmo, no por codicia. ¿Quién de ustedes no recuerda? Yo creo que la mayoría van a saber qué es este versículo. Lo hemos citado tantas veces. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se acuerda usted de lo que estaba anteriormente de eso? Los versículos anteriores, el 12, el 11. Ahí en Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo estaba alabando a los hermanos en la iglesia porque habían contribuido para la obra del Señor. Y él dijo, en los versículos, usted lo puede leer, se lo cargo de tarea, que no es que yo lo necesitara, pero era la oportunidad para que Dios obrara en ustedes. Y luego en el versículo 12 dijo, he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco, con hambres, con escaseces, con bastante comida. Y luego viene ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero de ahí viene. Él no servía por codicia, lo hacía por amor a Dios, porque él dijo, todo lo puedo, ¿verdad? En Cristo que me fortalece. Y todos podemos decir eso, ¿verdad? No solo en esa aplicación, pero en muchas otras. Pero el pastor debe de liderar la iglesia con ese entusiasmo, no por codicia, no por ganancia deshonesta, como muchos pastores, ¿verdad? Que sangran la iglesia, que sangran el rebaño de Dios. Todo tiene su oportunidad, todo tiene su lugar. Cuando hay que ofrendar, pues Dios ama al dador gozoso, ¿verdad? Tiene su lugar. Usted sabe que se pasa las ofrendas, se ora por ellas, pero hasta ahí. No vamos a empujar más allá de eso. Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en día muchos ministros que no debe de ser así, que solo está pensando y confiando en su jubilación, en su retiro y en sus vacaciones. Para muchos es un trabajo nada más.
para otros. Los dos, su trabajo, donde se gana su sustento, pero su ministerio, su deseo de servir a Dios. Amén. Más que nada, por agradar a Dios. La verdadera grandeza y el verdadero liderazgo se encuentra al entregarse al servicio de los demás. No de estarlos persuadiendo de que sirvan. Y diciendo, Dios está diciendo, hey, ¿me amas? Muy bien, apacienta las ovejas. Yo he cometido a veces el error de tratar de persuadir, pero he entendido que no puedo hacer eso. Que permítame decirle algo que yo creo que usted sabe. Nuestro Señor Jesucristo es todo un caballero. Amén. Él no se esforza en nadie. Amén. Él es todo un caballero. Él quiere que le sirvamos de corazón. Amén. ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Samuel? ¿Me amas? Quien quiera que sea nuestro nombre. Pastorea mi rebaño. También dice que no debe ser dominador, dar ejemplo. Él dice ahí, no teniendo dominio sobre los que están a vuestro cargo, sino siendo ejemplo de la grey, siendo un ejemplo. Es decir, que uno nomás, aunque uno tiene la autoridad de dirigir, pero no puede estar demandando. Uno tiene que ser capaz de arremangarse la manga de la camisa y ponerse a trabajar con los demás. El Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, de los versículos 38 al 40, él dijo, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Yeah. Le gusta la ropa muy elegante. Sus pastores, yo no tengo nada en contra que se vistan con su traje, con su corbata. Yo creo que es elegante y está bien. Pero ya cuando andan con aquellas pulseras, aquellos relojes de oro, aquellas de estos de oro, y hasta se paran así con aquellos trajes italianos de mejor corte, de los mejores sastres. ¿De dónde viene todo eso? Pastor, jamás debe estar diciendo, hey, yo necesito otro carro, un carro más nuevo. Pues, no por ganancia deshonesta, debe ser humilde. Les dije que él mismo, él se puso como anciano, como líder, no como pastor, no como apóstol, y él era eso lo que era. Pero él dijo, yo ruego a los ancianos, a los pastores, a los líderes, que pastoreemos la grey de Dios, el rebaño de Dios, ¿verdad? No queriendo hacer dinero, no pensando, a ver, imagínese usted que yo dijera, hey, yo quiero ir a Cancún, hay que juntar para el boleto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jamás debe de ser así. Y cuando un pastor le diga a usted eso, la bandera debe salir y tener cuidado de eso. ¿Qué es eso? Nadie está obligado a sostener a un pastor de esa manera. Cuidado con esas cosas. Ahí dice el Señor Jesucristo cuando les hablaba a aquellos escribas que andaban
con aquella ropa, ¿verdad? Y les gustaba ir. Es como si anduviera uno en los mejores hoteles, en los mejores restaurantes, ¿verdad? Vestido de las mejores ropas porque soy pastor y me merezco esto. Yo no tengo nada entre las cosas, en contra de las cosas buenas, pero eso no es lo principal. Cuidado con esas cosas. Usted debe ver qué hay de su familia, de su esposa, de sus hijos. ¿Cómo es? ¿Qué pasa con sus finanzas? ¿Qué hay con su hospitalidad, su discernimiento? Ustedes, como miembros de la iglesia, deben de estar alertas. Somos una iglesia. Y si yo como pastor empiezo a hacer todas estas cosas, usted tiene el derecho de hablar conmigo. Nomás le voy a pedir una cosa, no me grite, siempre le he dicho eso. No, pastor, yo quiero hablar con usted. Sáquenme el fantasma y lo digan frente de todos los demás tampoco. Pero yo debo entender si hay. Uno debe de ser lo suficiente humilde para escuchar a alguien más. Y a veces, desgraciadamente, fallamos y no lo somos. Pero deberíamos ser. A conforme pasan los años, a conforme aprendo, qué gran responsabilidad. Pero debemos ser vigilantes, especialmente en la oración. Otra cosa, ¿qué es lo que alienta a un pastor? ¿Qué es lo que anima? ¿Qué es lo que debe de motivarme a mí y a otros líderes, a otros pastores? ¿Las vacaciones en Acapulco? ¿El retiro? No. Dice en el versículo 4, Pedro hablándole a los ancianos, a los líderes, a los obispos, a los pastores, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el pastor de pastores, no los perritos, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Eso es lo que debe ir. ¿Por qué debo de servir? ¿Qué es lo que me debe de motivar? Les dije que iba a hablar de mí. No les he hablado mucho de mí, ¿verdad? Pero eso es la motivación que debe de ser para mí. Domingo tras domingo, viernes tras viernes, como lo hacemos aquí, lo que me motiva a mí personalmente. Y yo les he platicado que no, hasta hoy en día, no me siento que me he quemado, o sea que ya no puedo más. Sí habrá días donde me canso. Cuando termino de servir, les digo a los siervos, hey, yo necesito sentarme, ya estoy viejito, necesito descansar. No, pero para mí es un gusto, es un honor. El pastor debe verlo esto como no una fuente de ganancia, no una manera de ser popular, sino un privilegio. En cualquier posición que tengamos al servir a Dios es un privilegio y así debemos de tomarlo. Porque al final tendremos nuestra recompensa. Un día, ahí nos dice en 1 Pedro, en los versículos 4 y 5, quería tocar solo un poco, lo voy a tocar en la siguiente mensaje una vez más, el versículo 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros y revestidos de humildad. Ahí está, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La manera de que nos mantiene siguiendo adelante no es el amor al dinero, no es el amor al poder,
Lo que nos debe de mantener en función, en marcha, es que cuando venga el Señor, el príncipe de los pastores, Él nos llamará a rendir cuentas y dirá: apacentaste mis ovejas, apacentaste el rebaño que te di. ¿Cómo lo hiciste? ¿Estabas atento a las almas de mis ovejas? ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad! Guardaste o diste mi verdad. Estabas alerta, estabas vigilando cuando entraban lobos rapaces. Verdaderamente amaste a mi rebaño. Haz esas preguntas para algunos. O sea, muchos de nosotros o mucha gente piensa que ser un pastor, yo les digo que en la misión en México, perdón, se me olvida del micrófono. En una ocasión que estaba yo trabajando con algunos trabajadores en la construcción, que la iglesia contrataba a algunos para cuando se hacían ciertos trabajos en la misión en México. Y yo trabajando con dos de ellos decían: no, dice, todos los pastores están bien panzones y gordos. Y ellos no eran cristianos. Le digo: ¡hey! Y yo pues... Pero la idea es esto, que algunos piensan que el pastor tiene un gran prestigio. Pues sabe que puede que tenga algo de eso, pero tiene una gran responsabilidad. Así es. Oh, el pastor nomás comiendo, el pastor no hace nada. Y supieran. Y muchos de nosotros queremos subir y queremos escalar y dentro de la iglesia, ¿no? Que queremos alguna posición, que queremos algún dominio, algún poder, algún reconocimiento o algo así. Escuchen lo que dijo el Señor a sus discípulos en Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Dijo: entonces Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres hacerte grande en el reino de Dios? Hágase siervo, póngase a servir. El ejemplo que les decía de este caballero más grande del mundo, el que no se esfuerza en nadie, él no tuvo ningún problema de ponerse la toalla en el hombro, arremangarse sus mangas y lavar los pies de sus discípulos. Eso es amor. Fíjese que tanto amor, porque dice que eran sus 12 discípulos. ¿Sabe quién estaba ahí con ellos? Judas. Y le lavó los pies. Ese es amor. Ese es un siervo. Él vino a servir. Es el siervo de todos. Y nos llama a servir de esa manera. El que quiera ser más grande entre ustedes, hágase siervo. Eso lo dijo a sus discípulos. Nos dice a nosotros: ¿quieres ser grande en el reino de Dios? Hágase un siervo. Sirva a los demás. Y cuando llegue aquel día, que diga, cualquiera que sea su nombre: me amas. Hay muchas maneras de presentar el rebaño. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Quiero terminar en Hechos capítulo 20. Voltearía junto conmigo, no lo traigo en mi tableta, pero Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo, aquí en Hechos capítulo 20,
Les decía que es uno de los discursos más tristes, una de las escenas más tristes fue la despedida del apóstol Pablo a la iglesia en Mileto. Mileto era una ciudad en Italia, ese país que parece una bota. Tengo entendido que estaba en la costa, algunos cuantos kilómetros de una ciudad que se llama Vibo Valentia. Pero él, al despedirse ahí, en su discurso final, dijo, y voy a leer todo el pasaje, dice, enviado pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Antes de despedirse, llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros y todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Ahí está. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciar. En otras palabras, es que no los anuncio porque yo tengo ganancia aquí, ¿verdad? Algo que me sea útil para mí. No he renunciado, dice, porque no es útil para mí, sino es al contrario, enseñándolos públicamente y por todas las casas, testificando a los judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y él sabía que iba a morir, obviamente, ¿verdad? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pausemos un momento ahí. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre. ¿Sabe qué quiere decir eso? Y yo les digo, ustedes saben, consta, ¿verdad?, de que estoy limpio de la sangre de todos. Él predicó el Evangelio. Yo les digo, a mí me consta que yo no he tenido problemas para predicar el Evangelio, no adelgazarlo como a veces hacemos, no tratando de decir ciertas malas cosas que la gente quiere oír, que no duelan. Hay muchas promesas, hay muchas cosas, pero hay muchas exhortaciones también. Y luego dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Este apóstol y pastor
él había dicho que el obrero tiene derecho a su ganancia, pero él dijo, hey, ustedes saben, a ustedes les consta de que yo no he deseado ni oro ni plata, antes al contrario, yo he trabajado con mis propias manos para bendecir a otros. Dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Su despedida, sabía que iba a morir, pero le dijo, yo les he dado la palabra de Dios, mis manos están limpias de la sangre de ustedes, les he dado el evangelio de la gracia de Dios, de la fe en Jesucristo. ¿Qué motivación tenía este pastor? Su fe en Cristo. Amados de Dios, no hay nada más poderoso, y el privilegio más grande es de servir a Dios en cualquier capacidad, donde Dios lo llame, donde Dios lo ponga. Es un privilegio. Y Pablo, al final de su vida, había ganado el cariño de aquellos hermanos en Italia, que al final dice que se arrodillaron y oraron juntos antes de salir en aquel barco. Y así debe de ser. Pedro nos ha dado una tremenda lección acerca de ser un siervo de Dios y de lo que Dios espera de nosotros. Nos ayuda a entender y a discernir. Cuando un hijo o una hija de Dios conoce la palabra y hay esos lobos rapaces que vienen en la televisión, en la internet, donde quiera, se dará cuenta que no es de las cosas de Dios. El Señor fue el siervo de todos. Él es el siervo principal, el modelo que debemos de seguir. Así es que, Padre, te damos gracias por esta mañana, por este privilegio de haber aprendido en estos cuantos versículos, sabiendo y conociendo que nuestro siervo y nuestro Salvador, el que ha sido siervo de nosotros, que ha dado su vida por nosotros, que ahora es nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Rey, a Él sea la honra y la gloria. Privilegiados de estar aquí ante su presencia y servirle a Él. Padre, que salgamos de esa manera, sabiendo que servimos al Dios eterno, al Dios que nos ama, que ha venido a este mundo a dar su vida por el rescate de muchos, por nosotros, su cuerpo y su sangre derramada en la cruz. Padre, te damos gracias por tal conocimiento, Señor, que salgamos de aquí animados, sabiendo que servimos a este pastor, al pastor de pastores, y que un día recibiremos una recompensa, espiritualmente hablando. Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú, Señor, continúes obrando sobre cada uno de nosotros, creciendo juntamente para tu servicio, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pone de pie para este último canto.